su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. En gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Abra su Biblia conmigo en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 en esta tarde. Marcos capítulo 1, versículo 40. Hace unos días, aquí en nuestra ciudad, yo creo que nos dimos, la mayoría de la gente nos dimos cuenta, amén, de que por medio de un helicóptero y también de otras máquinas, amén, optaron o tuvieron la idea, tomaron la decisión de sanitizar, no sé si lo estoy pronunciando bien, la ciudad. Amén, con ciertos químicos, que el propósito de esto es que este virus que anda, bueno, pues en todo el mundo causando efecto, igual aquí en nuestra ciudad en Juárez, amén, y el propósito era pues sanitizar, o sea que hubiera menos contagio, que el virus se extermine, desaparezca lo más pronto posible, amén, y esto independientemente del efecto que cause, bueno, me refiero a qué tan certero esto sea, qué tan bueno, qué tan efectivo sea esto que estuvieron haciendo por medio de ese helicóptero y por medio de esas otras máquinas. Independientemente del efecto, le vuelvo a decir, que cause, nos alegra saber que se están haciendo ciertas cosas para pues obtener pronto la sanidad o obtener pronto la sanitas, no sé si lo pueda pronunciar bien, sanitación, algo así. Amén, pero esto, le digo, nos alegra saber que esto pueda acelerar, amén, la solución, que esto pueda acelerar que todo vuelva a la normalidad. Así es que esperando que esto cause un efecto rápido, qué bendición va a ser que podamos regresar a la normalidad, que podamos nuevamente usted y yo asistir a la iglesia, que podamos asistir con libertad a ciertos lugares que acostumbrábamos, los parques, restaurantes, la escuela, el trabajo. Pero una vez que esto suceda, querida persona, hay ciertas cosas que todavía, como le he mencionado en varios mensajes, en varios sermones, hay ciertas cosas que no tienen que ver con el virus, pero que sí tienen que ver con el permitir usted y yo que Dios obre. Hay problemas todavía de diabetes, problemas de la presión, problemas de drogadicción, de alcoholismo, ansiedad, tristeza, decepción, ciertas cosas que ese helicóptero que estuvo aventando esos químicos para sanitizar la ciudad no van a lograr. A ver si me estoy explicando. Una vez que esto cause un efecto, que nos diéramos cuenta, hey, sí fue efectivo eso que hicieron, sí se está limpiando la ciudad, ya pronto vamos a volver a la normalidad, gloria a Dios. Pero eso no va a limpiar la mente de una persona, eso no va a sacar la tristeza de una persona. Y usted y yo tenemos que entender, querida persona, que independientemente de que esto se solucione pronto o no, lo del virus, usted y yo necesitamos y siempre necesitaremos que Dios limpie nuestras vidas. Mire, si digo que limpie nuestras vidas es porque hay veces que con lavarnos las manos al venir de trabajar, al venir de hacer cualquier actividad, pues usted dice, voy a comer, me lavo las manos para poder comer. Ahorita pues lo tenemos que hacer más constante, pero acuérdese que antes no era tan constante. A veces, hey, lávate las manos. Ah, sí, hombre, de algo me voy a morir. Uno comentaba, o algunos comentábamos eso, llegamos a comentar, no pasa nada. Bueno, vamos a suponer que ya estemos en la normalidad, en donde usted a lo mejor, imagínese que volviéramos primeramente Dios a esos tiempos donde no vamos a estar así como que tan preocupados de que lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Bueno, sí es importante, pero antes no estábamos tan preocupados por eso. Bueno, supongamos que volviera toda la normalidad y que ya no pasara nada si usted se le pasara
si ya no pasara nada si usted dejara de lavarse las manos, pero tiene que entender, querida persona, que hay ciertas cosas que aunque se lave las manos, que aunque se bañe por completo, ahí van a permanecer. Le mencioné hace un momento muchos ejemplos. Diabetes, presión, tristeza, rencor, amargura, decepción. Solamente Dios puede limpiar. Pero para eso usted y yo tenemos que tomar la decisión y dejar que Dios nos sane, que Dios nos limpie, que Dios nos restaure. Nuestro texto, ahí en Marcos capítulo 1, en el versículo 40, dice así en esta tarde: vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vamos a orar todos juntos en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad, Dios, que nos has dado nuevamente de estar reunidos ante tu presencia. Señor, yo te ruego que seas tú tocando lo más profundo de nuestro corazón. Que si hay alguna persona que por primera vez, Señor, esté escuchando un sermón, que por primera vez esté conociendo de tu palabra, yo te ruego, tócalos, Dios. Muéstrales que esto no es casualidad, Señor. Muéstrales que tú quieres hacer una obra en ellos, así como lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Dios, porque solo tuya es y por lo que has estado haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarle en esta tarde: Dios nos puede limpiar. Mire, esa situación que sucedía en aquellos tiempos de la lepra, amén, era una enfermedad que, aparte de que causaba un dolor en la persona que estaba leprosa, porque yo creo que usted está consciente que la lepra causaba heridas que tan solo con tocarse, tan solo con darse un rozón, yo no sé si a usted le ha tocado hacerse una cortada en uno de sus dedos y a lo mejor va a exprimir un limón y usted siente el dolor porque trae ahí una leve herida y eso le recuerda que pues que ahí pasó algo, o sea, que se cortó, que algo sucedió en su mano, en su dedo, no lo sé. Bueno, la lepra, querida persona, amén, era una enfermedad que a quien la tuviera le causaba grande dolor por todas esas heridas. Usted recordará la historia de Job, amén, cómo él se encontraba en aquel entonces cuando fueron sus amigos a buscarlo, con ceniza. ¿Por qué? Porque era una ansiedad, una desesperación, un dolor fuerte el que estaba sufriendo, su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Bueno, aquí se está presentando un leproso, amén, con esas heridas en su cuerpo que le están causando dolor, pero lo importante de todo esto es que no era ese el único dolor. Había todavía aparte un dolor, me atrevo a decir, igual o más fuerte que las heridas que sufría el cuerpo de un leproso. ¿Sabe cuál era ese dolor? Tener que estar distanciado de su familia, tener que estar distanciado de su esposa, de sus padres, de sus hijos, de su trabajo, de la escuela. Yo no sé si ahorita esto le pueda sonar algo familiar. Bueno, al menos me refiero a algo que ahorita se está viviendo, no por causa de la lepra. Pero ¿qué es lo que sucede? Jóvenes han dejado de ver a sus amigos, a sus compañeros de escuela por este virus. Amén. Padres no han vuelto a mirar a sus hijos. Amén, ya tienen días de esto. Abuelos que no han mirado a sus nietos, no los han podido abrazar, darles un beso a causa de este virus. Y esto se está asemejando un poco a la situación de los leprosos. Quizás no al dolor que le causaban las heridas a los leprosos, pero sí al dolor que causa la separación. Porque la separación, querida persona, sí causa dolor. Y más cuando hay una costumbre, amén, de estar cerca,
a lo mejor los que no estamos tan cerca a un familiar y el no mirarlos ahorita, pues no nos causa tanto dolor. Pero imagínese, querida persona, que usted, amén, le dijeran, ¿sabes qué? No vas a llegar a casa, estás contagiado de este virus y no vas a llegar a tu casa hasta que sanes, y si no sanas, pues ya no lo vas a volver a ver. Eso causaría un dolor más grande que el que se lleva con la enfermedad. O sea, imagínense estar contagiado de este virus, Dios nos guarde, pero aparte todavía saber que no vamos a poder mirar a nuestra familia, eso causaría también un dolor grande. Bueno, aquí se está acercando un leproso con estas dos grandes necesidades. Una, la necesidad de que su cuerpo sea sano para ya no llevar más dolor, más heridas, pero aparte poder tener la oportunidad de mirar a su familia. Ahorita, la gente que está contagiada de este virus, aparte de querer sanar, quiere volver a ver a su familia. Yo le agradezco a Dios que tengo la oportunidad todavía de ver a mi familia y espero que así sea siempre. Hace poco fui a visitar a mi madre, ese día tuve mucho trabajo, entré a varias casas y trato siempre de tomar las mayores precauciones, traigo ahí ciertas cosas en mi troca y el cubrebocas y todo, y esa vez llegué de pasada con mi madre, no recuerdo a qué, y me dijo, está abierta la puerta, entra. Le dije, no quiero entrar. Vengo de muchas casas, ese día había entrado como unas 7 casas, yo creo, para la 1, 2 de la tarde, de 9 a 1, 2 de la tarde, ya había entrado como a 7 casas y no quise entrar a la casa de mi madre. Pero dije, bueno, como quiera, mañana, ya que no vaya a un domicilio, a lo mejor llego y la veo. Pero imagínense que no fuera nada más por ese día, sino que yo le hubiera dicho a mi madre, mamá, ya no voy a poder volver a entrar hasta que no sane de cierta cosa. Sería un dolor más grande para mí, para mi madre. Tratándose de mi esposa y mis hijos será igual. Imagínense que yo llegara y no, ¿sabes qué? Mira, nomás para decirte que a ver dónde me quedo a dormir, quizás en la troca, en la camioneta, porque estoy contagiado y no voy a poder verte ni a ti ni a mis hijos. Llevaría el dolor de esa enfermedad, la tristeza de esa enfermedad, más aparte la tristeza, el dolor de no volver a ver a mi familia por cierto tiempo, al menos hasta que Dios me sane. Eso era lo que estaban viviendo los leprosos en aquel tiempo. Mire lo que dice en Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Usted que empieza a seguirnos, es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 13, en el versículo 45, dice así: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta era la forma como tenía que vivir una persona, vamos a decirlo así, contagiada de lepra. Ahorita el contagio es este virus. Y le vuelvo a decir, orando siempre que Dios nos guarde. Pero en aquel tiempo se trataba de la lepra. Lo que está hablando aquí el versículo 45 y 46 se refiere a la lepra. Bueno, aquí el asunto para un leproso es que mientras estuviera contagiado, mientras estuviera leproso, mientras estuviera enfermo, infectado, como le queramos decir, mientras él estuviera así, dice el versículo 46 que tendría que habitar solo fuera del campamento. O sea, hace que actualizando esto, una persona contagiada, una persona leprosa tendría que vivir lejos de su familia, lejos de la ciudad, lejos de los compañeros de trabajo, de compañeros de escuela, lejos de todo, o sea, lejos del campamento. Y no importaba si ese contagiado era rico o era pobre. Una vez que estuviera contagiado tendría que salir del campamento. Y mire que, o sea, lo que son las cosas, lo que se está viviendo ahorita es algo en el que no por ser rico o ser pobre
se va a disfrutar de ciertos privilegios, ¿no? A lo mejor privilegios en el hecho de que habría un poco más de comodidades para el que tiene dinero que para el que no tiene, yo lo sé. Pero en cuestión de la relación, en cuestión de la cercanía con las personas sería la misma. Imagínese, está una persona contagiada de este virus pobre y uno es rico. Bueno, el pobre pues no tendría para ir al médico, no tendría para estar lo más cómodo posible. El rico a lo mejor sí, pero tanto uno como otro, o sea, tanto el pobre como el rico tendrían que estar apartados de su familia. El papá pobre, si estuviera contagiado, no podría abrazar a su hijo. El papá rico, si estuviera contagiado, tampoco podría abrazar a su hijo. En pocas palabras, tanto uno como otro necesitarían la sanidad, tanto el pobre como el rico. Así es que aquí estamos viendo en el versículo 46 que todo leproso tendría que habitar solo y fuera, escúcheme, todo el leproso. Bueno, en Segunda de Reyes está la historia de un hombre leproso llamado Naamán. Y este hombre, quien ocupaba un cargo muy importante, era un hombre conocido, tenía trayectoria, pero al igual que una persona pobre que no fuera conocida, estaba enfermo, llevaba heridas en su cuerpo a causa de la lepra. Pero yo le aseguro que aparte de eso, llevaba la misma tristeza de no poder abrazar a su familia, de no poder abrazar a sus padres, a su esposa, a causa de las heridas que la lepra causaba. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjese todo lo que era, ¿eh? Era un hombre importante, de alta estima. Era un hombre que por medio de él Dios trajo la salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero dice, leproso. Bueno, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y a Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ya miramos el versículo 1 de cómo este hombre era importante. Dice que era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Era un hombre importante. Era alguien reconocido. Era alguien al cual podríamos decir que la gente le estaba agradeciendo. De él, Jehová había salvado a Siria. Pero dice, que era leproso. O sea, sé que había algo de fama, había algo que le daba grandeza, había algo que le daba honra, pero también había algo personal. Tristeza, dolor, un hombre que puedo decirle que en las noches meditaba, un hombre que quizás lloraba, porque aunque fuera un hombre importante, no le servía de nada, al menos no sabiendo que esa enfermedad lo iba a llevar a apartarse del campamento, porque acuérdese que eso fue lo que leímos en Levítico 13, 45 al 46. Era un hombre que estaba consciente en decir, si esto no se compone, yo voy a vivir fuera del campamento. Si esto no se soluciona, yo ya no voy a poder volver a ver a mi familia. Ya no voy a poder volver a ver a mis hijos, a mis padres, ya no los voy a ver. Mucho menos los voy a abrazar. Así es que yo puedo asegurarle que había tristeza. Pero habla aquí la palabra de Dios. Dice como una muchacha, dice aquí, la cual servía a la mujer de Naamán, la habían llevado cautiva como esclava, ella servía a la mujer de Naamán. Bueno, ella le dice, mire, si mi señor fuera y buscara al profeta de Dios, él lo sanaría. Y una vez que se entera este hombre que puede haber una solución para él, yo me imagino se alegró porque va y se lo cuenta a su señor, se lo cuenta al rey de Siria. Oye, una muchacha que trabaja con mi esposa dice que si hago esto y voy para allá con el profeta que me puede sanar y esto. No, dice, pues ven, voy a mandar yo una carta para que se le dé al rey y la carta va a decir así y así y para que todo esto se lleve a cabo. Ahí va Naamán, me imagino yo contento, alegre de saber que se le está presentando la oportunidad de regresar sano. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Naamán? Que quería que la sanidad llegara a su manera, tal y como él lo quería. Mire lo que dice en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo el profeta le está dando la forma de que sea sano. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y una vez que hayas hecho esto vas a ser limpio. Pero el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y él sanará la lepra. Y todavía hace una comparación, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿a poco no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Y sabe qué sucedió? Se regresó y se fue enojado. Se fue enojado, ¿por qué? Porque las cosas no se iban a hacer a su manera. Sí quería la sanidad, pero no se iban a hacer a su manera. Así es que se regresó enojado. Pues sus criados se acercan y le dicen, mira, ¿a poco si el profeta te mandara alguna cosa, no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, le están diciendo, mira, Naamán, Señor, mira, te queremos decir esto. ¿A poco si el profeta te está diciendo que hagas algo, no para él, no para nosotros, sino para ti mismo, que seas sano, que seas limpio?
¿no lo harías? ¿Cuánto más si te está diciendo que vas a ser limpio? Bueno, agarra la onda, o sea, recapacita. Y dice el versículo 14 que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Volvió la sanidad, regresó la esperanza de abrazar a su familia. Una vez más regresó la oportunidad de no tener que alejarse de su familia, de no tener que alejarse del campamento. ¿Sabe por qué? Porque aceptó que la sanidad, que la restauración, que la bendición vienen del cielo, conforme a la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios restaure el matrimonio, pero no queremos la forma que Dios nos da. Mire, hermano, es que, mire, tiene que hacer esto para que su esposa, no, es que yo no tengo que... O mire, hermana, es que usted haga esto, mire, no es que usted tenga la culpa, hermana, pero haga esto, no, es que yo, ¿por qué? Y no queremos la sanidad, queremos la restauración, queremos la bendición, pero no queremos las formas que se nos piden, no queremos las formas, las maneras que se nos están dando. O queremos que haya bendición en el trabajo, queremos que haya prosperidad en las finanzas, queremos, amén, que haya restauración en los problemas familiares, pero no queremos los medios. Queremos un matrimonio bendecido, pero realmente estamos poniendo nuestro matrimonio en las manos de Dios. Queremos que la relación de pareja esté bien, restaurada, pero ¿realmente le estamos dando el lugar a Dios como es? Porque queremos la sanidad, queremos la solución, pero muchas veces no aceptamos la manera, no aceptamos las formas. Mire, cuando yo me salvé en el 2003-2004, que mi matrimonio estaba destruido, yo sí quería que Dios obrara en mi vida, que Dios restaurara mi matrimonio, pero le voy a ser sincero. Si a mí me hubieran dicho en ese momento que una de las formas para que Dios restaurara mi matrimonio era ser fiel a Dios, acercarme a la iglesia, acercarme al templo, alabarle, servirle, testificar, dar testimonio, honrar a Dios, esforzarme por ser fiel, leer la palabra de Dios, orar, ayunar y todas las cosas que se nos ha enseñado. Si a mí me lo hubieran dicho desde el primer día, a lo mejor yo hubiera dicho, ¿no es tanto así? Porque no nos gusta. Porque es bien fácil, lejos de juzgarlo voy a decir, es bien fácil pasar por un lugar donde quizás esté una iglesia y persinarte y creer que con eso... Pero le voy a decir una cosa y discúlpeme que se lo diga por si usted cree que con eso es la solución. No basta. Hay soluciones para que Dios bendiga su vida. Usted quiere que su hijo sea libre de la drogadicción, le voy a decir con todo respeto, no basta con que se persine. No basta con que deje de comer carne el Viernes Santo, no basta. Usted quiere que haya bendición en su familia, quiere que Dios bendiga su matrimonio, no basta nada más con decir que usted va, no. Dios espera de nosotros una vida fiel a Dios, una vida consagrada a Dios, una vida que honre a Dios. No se trata nada más de pararse en una iglesia, no se trata nada más de decir es que voy a la iglesia, no, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, pero ¿sabe por qué hay tantas religiones? Porque ofrecen una vida cómoda. No, ya me bauticé, ya la armé. No, no la armaste. Si sigues pecando, no la vas a armar. Si sigues con tu mente, con pensamientos que te empujen al pecado, aunque estés bautizado, aunque te hayas hecho 1,000 cosas, no van a servir de nada si no vives una vida conforme a la voluntad de Dios. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando Dios vio aquella mujer a la cual juzgaban y criticaban, ¿por qué? Porque la sorprendieron en adulterio. Tú recordarás esa historia, si no la sabes, bueno, dice la palabra de Dios que iba esta mujer, la llevan, la presentan delante de Jesús, dice, a ver, sorprendimos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y Moisés nos mandó a apedrear a tal persona que sorprendiéramos en adulterio.
Y Jesús no la condenó. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús la perdonó. Porque la palabra de Dios dice que cuando ellos querían apedrearla, Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra, y se dio cuenta que nadie estaba libre de pecado. Ni el testigo, ni el mormón, ni el católico, nadie estaba libre de pecado. Todos habían pecado. La única diferencia es que ninguno de ellos quiso reconocer a Jesús. Prefirieron soltar las piedras y decir, no, ahí nos vemos. Ya van a empezar a aventar pedradas, ya van a empezar a juzgarnos, ya van a empezar a condenarnos. Y se fueron. Pero ella no se fue. Ella se quedó ahí humillada. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Mira, ni uno está, todos se han ido. Le dice, ni yo te condeno, mujer. Vete, pero no peques más. Eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios ha dicho a cada persona, a cada matrimonio. Te voy a perdonar, pero no peques más. Te voy a restaurar, pero no peques más. El pecado, querida persona, nos mantiene sucios, más sucios que lo que pueda contaminarte un virus o aún esa misma lepra que en aquellos tiempos se vivía. ¿Y sabes cómo es que podemos ser limpios? Por la sangre de Cristo. Diga un fuerte amén en esta tarde. Solamente por la sangre de Cristo, usted y yo, es que podemos ser limpios. Y una vez que seamos limpios y perdonados, vamos a ser restaurados. Y una vez que seamos restaurados, vamos a ser bendecidos. Pero no quiera primero la bendición, después la restauración y después el perdón. No, hermano. Primero se te perdona para que seas limpio, después se te restaura. Y por medio de eso vas a ser bendecido, tu matrimonio va a ser bendecido, tu hogar va a ser bendecido, pero primero se te tiene que restaurar. Y para que se te restaure, primero se tiene que limpiar. Dice Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas capítulo 4, versículo 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice que en los tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos, muchos. Pero dice que ninguno de ellos fue limpiado, no más que Naamán el sirio, del que hablamos hace un momento. Fue el único limpio. El único que en esos tiempos tuvo la oportunidad de no estar lejos del campamento, de no estar lejos de su familia, fue el único. Pero hoy en estos tiempos, querida persona, en los tiempos de Cristo, una vez que Jesús viene a la tierra, una vez que Jesús viene a perdonarnos, a limpiarnos, por su sangre preciosa, ahora todos podemos ser limpios de todo pecado, limpios de toda maldición, de tal manera que nuestras vidas sean restauradas y bendecidas. Dice el capítulo 17 de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay 10 leprosos que igual vivían fuera del campamento, lejos de su familia, lejos de su esposa, de sus hijos. Pero una vez que se dan cuenta que el Hijo de Dios sana, restaura, limpia, bendice, perdona, se acercan y le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
¿Quiere la respuesta o quiere la forma o quiere la manera para que usted sea limpio, bendecido, restaurado? Acérquese a Jesús y dígale, Señor, ten misericordia de mí. He pecado. A lo mejor porque me robé un gansito en la tienda. A lo mejor porque no regresé el cambio al que me devolvió cierta cantidad de dinero. Yo no lo sé. Por muy pequeño, muy grande que usted considere el pecado es pecado. Y necesita ser limpio de todo pecado. En aquellos tiempos la lepra era más que nada una consecuencia del pecado. Vamos a decirlo así, como un castigo. Bueno, una vez que Jesús los perdonara, iban a ser limpios. Si le dicen, ten, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, dice que les dijo, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y Dios quiere limpiarnos en esta tarde, querida persona. Dios quiere limpiar su matrimonio. Hay veces que hay mucho daño, mire. A lo mejor usted dice, ya me acerqué a Dios, yo soy salvo, ya le pedí perdón a Dios, estoy yendo a una iglesia. Pero hay ciertas cosas que Dios tiene que limpiar. Hay heridas que Dios tiene que sanar. Heridas que usted causó o heridas que a usted le causaron. Que por consecuencia de esto, o usted no perdona o usted no ha sido perdonado. Para el caso es la misma. Hay hogares que están sufriendo de heridas. Vamos a asemejarlas a la lepra. ¿Por qué las asemejo a la lepra? Porque causan dolor y causan distanciamiento. Hay matrimonios que aunque vivan juntos en la misma casa están distanciados. Que pareciera que están buscando un motivo para pelearse, para discutir, para echarse en cara las cosas, para insultarse, para gritar, casi para golpearse. Por eso le digo, se asemeja a la lepra, porque hay heridas que están causando dolor, pero también están causando distanciamiento. Relaciones de familias, padres y hijos, hermanos carnales, suegros con nueras, con yernos, cuñados, hermanos de la misma iglesia que parecieran que estuvieran leprosos. ¿Por qué? Porque sufren heridas y aparte están distanciados. ¿Qué se necesita? Muy simple. Decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi matrimonio. No tiene que, es que yo quiero que también mi esposa junto conmigo. O no, es que yo quiero que mi esposo. No, hermano, no, hermana. Usted busque la misericordia de Dios. ¿A poco Naamán fue a buscar a Eliseo con toda su esposa y sus hijos? Fue él. ¿A poco estos leprosos fueron por sus familias para buscar a Dios y decirle que tuviera misericordia? Fueron ellos solos los que dijeron, ten misericordia de nosotros. Cada uno dijo, Señor, ten misericordia de mí. Usted puede, querida persona, decir, Señor, ten misericordia de mi hogar. Se me están perdiendo mis hijos. Señor, ten misericordia de mi matrimonio. Señor, ten misericordia de mí. Una vez que usted lo confiese, lo declare, Dios lo va a limpiar. Jesús, con su sangre preciosa, lo va a limpiar. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Pero responde Jesús y dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? ¿Sabe con qué se compara la situación de los otros 9? Con la religión. No, es que yo ya cumplí, yo ya fui el domingo. No, yo ya fui a la iglesia. No, yo ya fui ahora a que le echaran ceniza. No, yo ya no comí carne el Viernes Santo. Esto se compara a la religión. Porque la religión sí nos hace buscar a Dios, pero nada más para ayudarnos, no para servirle, no para honrarle. La religión nada más te empuja a buscar a Dios. Señor, ayúdame. Mire,
Cuando alguien está enfermo, no se niega a la ayuda. ¿Por qué? Porque está enfermo. Porque hay una enfermedad y todavía cuando uno se da cuenta que esa enfermedad puede ser heredada. Entonces usted le dicen, oye, Dios te puede ayudar. Sí, quien sea, ayúdenme. Sí, es que mira, tú nada más busca a Dios y ora y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos ayude. Pero una vez que seamos limpios, restaurados, bendecidos, la religión nos va a empujar a no volver a honrar a Dios como lo hicieron estos 9. Dice que los 10 se fueron, pero nada más uno regresó, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué quiere decir que volvió a Dios glorificando a Dios a gran voz? Regresó testificando, regresó contándolo, regresó alabándolo, regresó dándole gloria, regresó diciéndole a la gente, yo era leproso, pues se acuerdan que yo ya no vivía en mi casa, se acuerdan cómo andaba perdido, se acuerdan cómo tenía que vivir fuera del campamento, pero mírenme, estoy limpio. Dicen que regresó, pero glorificando a Dios a gran voz. Eso hace una persona que después de ser limpia, restaurada y bendecida, regresa agradecida. Porque el que no es agradecido simplemente buscará religión, o sea, buscará nada más ayuda. Que cuando tenga problemas, Señor, ayúdame. Que cuando haya una enfermedad, Señor, ayúdame. Que cuando haya un problema material, ayúdame. Un problema económico, Señor, ayúdame. Un problema familiar, Señor, ayúdame. Pero el agradecido regresará glorificando a Dios a gran voz. Quiero terminar haciéndole esta pregunta. ¿Cómo vamos a regresar, querida persona? Porque yo tengo fe en que esto del virus se va a solucionar. Yo tengo fe en que esto se va a arreglar, si es la voluntad de Dios. Tengo fe que Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo vamos a regresar? Vamos a regresar a la normalidad. Primero Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a regresar? ¿Como esos 9? Que ya Dios no supo de ellos. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Así vamos a irnos como los 9? Festejando que ya el virus desapareció, festejando que ya podemos salir de casa, o como este samaritano que regresó a los pies de Cristo, glorificando a Dios a gran voz. Cuando este se solucione, va a haber 2 formas en las que usted y yo vamos a regresar a la normalidad. Una, contando que un virus nos mantuvo encerrados en casa y que ya estamos en la normalidad. O la otra, a los pies de Cristo, acercándonos a los pies de Cristo, gloria a gran voz. ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde y cierra sus ojos en reverencia a Dios por un momento? Y meditamos en esto, querida persona, hermano, hermana. Yo confío en Dios que esto se va a solucionar. Se han escuchado tantas cosas. Que esto se va a solucionar, pero que se va a tener que poner una vacuna y que van a hacer esto y que el virus va a regresar. Tantas cosas que se escuchan. Yo no digo que sean verdad o sean mentiras. Yo nada más escucho. Pero confío en que si es la voluntad de Dios, todo va a regresar a la normalidad. Pero ¿cómo vamos a regresar, querida persona? ¿Cómo vamos a regresar? Hermano, hermana, ¿cómo va a regresar? Glorificando a Dios, honrándolo, buscándolo. Hermano, hermana, regresará tomando decisiones firmes. Porque miren, no quiero profundizarme si esto realmente es tan grave o no, esto del virus, si es verdad o mentira. No me profundizo en eso. Yo simplemente quiero decirle que mucha gente ha muerto. Yo simplemente quiero decirle que mucha gente ahorita está sin mirar a sus familias. Y eso es verdad. Pero una vez que todo esto se solucione, ¿cómo vamos a regresar? Glorificando a Dios porque nos dio la victoria de no ser contagiados, de haber salido sanos de todo esto. ¿Cómo vamos a regresar? Tomando decisiones firmes y reconociendo que por amor y misericordia de Dios estaremos con vida. Usted, querida persona que a lo mejor no conoce de Dios o ha escuchado de Dios, pero nunca ha servido a Dios, nunca se ha congregado, nunca ha buscado a Dios, ¿cómo va a regresar usted
a la normalidad cuando ya todo esto se componga? Buscando de Dios, agradecido con Dios que lo guardó. Porque lo que vimos en Lucas 17, 11 al 19 es que estos 10 hombres fueron limpios, pero nada más uno tuvo el deseo de regresar agradecido. Dice que regresa y se postra a sus pies. Pero mientras llegaba, él venía glorificando a Dios a grande voz. ¿Qué quiere decir esto? Testificó, dio testimonio, ministró, compartió el milagro, y una vez que llegó a Cristo, se postró a sus pies. ¿Cómo vamos a regresar usted y yo, querida persona? Todavía estamos en esto, Todavía no han dicho ya se solucionó todo. Ni aquí, ni en Europa, ni en Asia, ni en Centroamérica. Todavía no está la solución completa. Pero una vez que esté la solución, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Celebrando simplemente, como estos 9? ¿O haciendo lo que hizo este uno de 10? Glorificando a Dios a gran voz. En esta tarde, ahí donde se encuentra, yo quisiera hacer una oración. Primeramente, si hay alguien que no conoce de Cristo, usted no es cristiano, usted no conoce de Dios, Dios quiere sanarle, querida persona, quiere restaurarle, Dios quiere limpiarle. Solo basta con que usted haga una oración de fe. Si es usted esa persona, quiero dirigirlo en una oración. ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro y repite conmigo esta oración? Señor Jesucristo, en este momento te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me limpies, que me perdones, que me restaures, que me transformes, que bendigas mi vida y que me ayudes a ser una persona diferente conforme a tu voluntad. Ayúdame a buscar de ti, a acercarme a ti, a glorificarte a gran voz y a postrarme ante tus pies. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Hermano, hermana, ¿cómo vamos a regresar? Yo le aconsejo, glorifiquemos a Dios en todo momento. Hasta hoy, querida persona, hermano, hermana, hasta hoy, Dios nos ha ayudado. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, una vez más, como siempre, agradecerle a Dios por la vida y agradecerle a cada uno de ustedes por su fidelidad, por seguirnos en estas transmisiones en vivo, por sus oraciones. Nuevamente le vuelvo a decir, ore mucho por mí, ore por mi familia. Mire, soy el pastor de la iglesia La Chaveña, pero también soy padre, soy esposo, salgo a trabajar, tengo mi familia, tengo mi vida personal y necesito mucho de su oración. Cada día que me salgo de mi casa a trabajar, le digo, Señor, guárdame, quiero regresar sano, quiero regresar limpio. Le pido, ore mucho por mí, ore mucho por mi esposa y mis hijos, ore por nosotros, nosotros estamos orando por todos ustedes. Gracias a todos por su atención, por seguirnos en estas transmisiones. El miércoles estamos de regreso a las 7 de la tarde en una transmisión en vivo con un nuevo mensaje de salvación para su vida. Dios me los bendiga, saludos a todos, nos vemos el miércoles, Dios les bendiga.